Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 12 de diciembre de 2021 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Es diciembre, como te advertía la semana pasada, conforme van transcurriendo los días y las semanas y nos acercamos hacia el final de 2021, las cosas cambian, el volumen cambia dramáticamente en los mercados financieros y eso tiene repercusiones importantes en términos de volatilidad y sobre todo en términos de la calidad de los movimientos. Ya tuvimos una prueba la semana pasada del tipo de caos que se puede armar. Siempre hay caos, pero ahora es un caos decembrino y el sentimiento es caótico y los movimientos suelen serlo también. Esa es la razón por la que en esta parte del año siempre hago ajustes a mi plan de trading y por ende a mi análisis. De cualquier manera, en los próximos minutos te voy a mostrar todo lo que estoy observando, te voy a explicar lo que me interesa y sobre todo te voy a argumentar desde el plano técnico, fundamental y de sentimiento todas estas hipótesis que tengo acerca de lo que puede ocurrir en nuestro queridísimo mercado de divisas. Vamos a comenzar con el dólar americano, con los Estados Unidos y con el sentimiento hacia el riesgo. La semana pasada tuvimos unos unemployment claims históricos. Desde que comenzó la pandemia te dije que había que poner atención a este número. Es el número que todas las semanas nos ayuda a medir la temperatura del mercado laboral en los Estados Unidos y de alguna manera nos sirve como materia prima para especular acerca de los números mensuales de empleo en Norteamérica, es decir, el non-farm payroll. Bueno, te expliqué con mucha oportunidad y con mucha claridad cómo los más recientes datos de empleo en los Estados Unidos en realidad sí eran buenos, a pesar de lo que aparece en tu calendario económico, a pesar de lo que el análisis precoz de los supuestos expertos de los mercados financieros indicaban. Yo te expliqué por qué en realidad era un muy buen número el que anunciaron recientemente en los Estados Unidos. Pues bien, los unemployment claims de esta semana, de este jueves, lo verifican totalmente. El número a lo mejor te dice poco. El número fueron 185,000 claims. ¿Es eso mucho? ¿Es eso poco? Ok, pon atención. Es el número más bajo desde... Y aquí todo el mundo está pensando, desde que comenzó la pandemia. Sí, claro, desde que comenzó la pandemia. No, desde 1969. Es impresionante si lo ves desde esa perspectiva, ya no solo porque nos anuncia que estamos volviendo a los datos prepandémicos, que era la promesa de todas las economías, de todos los bancos centrales, de todos los gobiernos, ¿no? Regresar a ese momento precaótico. Pues ahora nos estamos enterando que los Estados Unidos en el mercado laboral están apuntando a posicionarse en un lugar no solamente bueno en relación a la pandemia, sino bueno en relación a los últimos más de 50 años. Y eso es fantástico para la economía norteamericana y sobre todo para avalar lo que hemos estado diciendo aquí desde hace semanas, probablemente meses, acerca de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ok, eso es el empleo. Ahora, el otro asunto es la inflación. ¿Te acuerdas que también te he explicado mucho acerca de lo que está pasando en la inflación? Y te lo expliqué sobre todo a partir de, o la última explicación que te di, quiero decir, fue a partir de la última reunión de la Reserva Federal, en donde de hecho hicieron un comentario relacionado con la inflación. Y por eso se convirtió en algo realmente importante. Incluso determinó el movimiento del dólar americano en aquellos días. Pues muy bien. Vamos a tener la próxima semana el anuncio de la Reserva Federal. Sí, sí, para el colmo, pues, para que el colmo apriete, vamos a tener el anuncio de la Fed la próxima semana para que las cosas se vuelvan más locas de lo que pudieron haber sido. Lo interesante es que esta semana, el viernes, anunciaron los datos inflacionarios. Ya te lo había explicado la semana pasada. Se esperaba una desaceleración. Pero lo curioso es cómo se dieron las cosas. El número anterior fue 0.9%. La expectativa era 0.7%, o sea, una desaceleración de 2 puntitos, de 2 décimas porcentuales, ¿ok? ¿Cuánto crees que salió el número actual? Salió 0.8%. En otras palabras,
se cumplió con la expectativa de que se desacelerara un poco el ritmo inflacionario, pero no se desaceleró tanto. Se desaceleró la mitad. Entonces, esto también es otro elemento más para prácticamente estar seguros de que la Reserva Federal va a tener que acelerar su ronda de tapering. Va a tener que acelerar el ritmo en el que están cerrando el grifo del dinero gratis, justo para preparar la llegada de las subidas de tasas de interés y cumplir con la especulación de que el próximo año vamos a tener por lo menos 2 hikes. De hecho, esta semana Powell advirtió, y esto es inverosímil, Powell advirtió que ya no aplica la palabra transitorio cuando se refiere a la inflación. Sí, eso que yo te he dicho aquí desde hace 2 meses o más, bueno, pues lo acaba de aceptar Powell. Y la verdad es que ya lo sabía, porque obviamente si yo lo sabía, ellos lo saben mucho mejor que yo. El asunto es que no lo había hecho público, no lo había podido decir, no lo había podido articular, seguramente no había podido dormir en las últimas semanas respecto al tema. Y finalmente ya dice que la palabra transitorio ya no aplica cuando hablemos de inflación. Lo que en otras palabras significa que esta subida de tasas, esta subida en la inflación es bastante más rápida de lo que estaban esperando y no es algo momentáneo. Es prácticamente un hecho de que vamos a confirmar que esta subida en los precios en los Estados Unidos no había ocurrido en los últimos 30 años. Es así de simple. Entonces, como ves, por el lado de la inflación y también por el lado del empleo, la Reserva Federal parece obligada a darnos una buena noticia en términos de política monetaria, ¿ok? Una buena noticia la próxima semana. Y aparte, pues, es el último anuncio antes de Santa Claus. Entonces, tiene que decirnos algo así. Y lo más interesante es que el dólar americano no se ha posicionado plenamente, ¿estás de acuerdo? Sigue encerrado y este gráfico me parece revelador. Lleva 3 semanas encerrado en esta zona semanal, como que quiere, pero como que no puede. Y como decimos en el barrio, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Lo cierto es que si esto ha de posicionarse, tiene que romper la zona del 96.80, digamos 97 para cerrarlo. Y yo creo que es perfectamente posible por donde lo veas, del lado fundamental, también del lado del sentimiento y por supuesto del lado técnico se ve súper jugoso. Desde el lado del gráfico diario coincide, es aproximadamente el 96.80 la última línea en el desierto. Por supuesto que existe la posibilidad de una corrección similar a la que ya tuvimos alrededor del 95.50 o incluso un poquito más porque margen hay un montón. A mí me parece que es poco probable que haya una corrección tan desafiante a menos que la Reserva Federal haga caso omiso de todo lo que te acabo de decir y no parezca entusiasmado con acelerar el tapering, con confirmar que la inflación ya no es transitoria, con confirmar que el mercado laboral es una maldita maravilla, cosa que encuentro muy poco probable. Entonces, aquí está lo que me parece que tenemos que esperar en el dólar americano. El problema es el volumen. Ese es el problema. Ya muchos traders están de vacaciones. Ya muchos traders están recortando su riesgo de manera drástica, justamente para sentir la paz que la Navidad promete. Además de la Reserva Federal, tenemos antes datos de consumo en los Estados Unidos, el jueves Unemployment Claims y vamos a tener PMIs, tanto de manufactura como de servicios y es el número anticipado, el que le llaman flash. O sea, que por donde lo veas, seguramente vamos a tener una montaña rusa garantizada en términos de sentimiento y por supuesto aplicado al dólar americano. Hasta aquí el BOC. Vámonos directo al euro.